Cine y Transgresión, un podcast de El Exilio. Cine y Transgresión es un ejercicio de crítica cultural que devino podcast. En este proyecto, Miguel Ángel Contreras y yo, Crisia Contreras, conversaremos en cada episodio sobre 3 películas dirigidas por 3 directores distintos en 3 momentos históricos diferentes, pero que giran sobre un mismo tema. A través de ellas, interpretaremos y comentaremos problemas que nos inquietan en nuestra sociedad contemporánea. Episodio número 1. El ángel exterminador, de Luis Buñuel. Saló o 120 días en Sodoma, de Pierpaolo Pasolini. El menú, de Mark Mylod. Bienvenidos al primer episodio de Cine y Transgresión. Hoy, por ser el primer episodio, nos gustaría compartir con ustedes brevemente cómo surgió el nombre de este proyecto. Cine y Transgresión es producto de una serie de conversaciones que Miguel Ángel Contreras y yo sostuvimos durante varios meses y que en un principio giraron en torno a la película de Pierpaolo Pasolini, Saló 120 días en Sodoma. Conversamos mucho sobre lo transgresora que es esta película actualmente y en el momento en el que fue estrenada fue tan transgresora que fue censurada en la mayoría de los países. Es una película con un contenido visual sumamente violento e insoportable visualmente. Realmente es lo que diría Bourdieu, la imagen insoportable. A partir de allí enlazamos el concepto de transgresión con una idea que veníamos conversando también en torno a un escrito de Slavoj Žižek a propósito de la muerte de David Lynch, en la que Žižek cuestionaba el concepto de transgresión en la actualidad. Ciertamente, Miguel y yo coincidíamos en que con el paso del tiempo la transgresión y lo que se concibe como transgresor ha ido evolucionando a un punto donde no sabemos hoy en día qué es lo verdaderamente transgresor. Entonces, cuestionándonos estas cosas, Miguel decía una frase que a mí me pareció concluyente, y es que lo que resulta transgresor en la actualidad es pensar. De allí que cine y transgresión lleve ese nombre, porque básicamente es un concepto que encierra el esfuerzo de 2 personas por pensar el mundo, por pensar las películas, por interpretar cosas y utilizar el mundo visual y cultural como herramienta para conversar, para plantear preguntas y para tratar de responder algunas. Sí, digamos, pensar que el cine sigue teniendo un elemento transgresivo, en tanto el cine reúne casi todos los géneros literarios que van desde la poesía hasta la novela. Entonces el cine reúne todos los géneros y simultáneamente excede los propios géneros. Entonces, pensar que el cine sigue teniendo un papel vanguardista en un momento que uno pudiera decirse que estamos en un momento como post-histórico, viviendo las aguas estancadas de la post-historia, ¿no? Vamos a dar inicio al primer episodio con las 3 películas que seleccionamos para, bueno, para esta gran apertura. La primera película es El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, estrenada en 1966. Después está Saló o 120 días en Sodoma, de Pierpaolo Pasolini, estrenada en 1976. Y finalmente está la película más contemporánea que se llama El menú, del director inglés Mark Mylod, que fue estrenada en el año 2022. Sí. Lo importante aquí son que son 3 películas que están distanciadas unas de otras por una 10 años, pero otra casi 50 años, ¿no? Entonces esto quiere decir que de estas películas nos siguen diciendo cosas importantes para interpretar lo que nosotros vivimos como sociedad contemporánea. Y no estamos refiriéndonos a la sociedad contemporánea diciendo posmoderna o moderna, tal, sino sobre la sociedad contemporánea.
Entonces, cómo estas películas nos siguen diciendo cosas importantes sobre la sociedad contemporánea. Yo voy a comenzar con la idea que aparece en cada una de las tres películas, y es la idea de las élites y la idea de encierro. Es decir, comenzar a pensar la relación entre élites y encierro. Miguel, antes de entrar en el tema de las élites, no quiero dejar pasar por alto algo que comentaste en alguna de las conversaciones que tuvimos anteriormente, que tenía que ver con la temporalidad de las películas, que bien lo has señalado ahorita, pero tú mencionabas que había diferencias, bueno, argumentativas, por supuesto, pero también estéticas. Y y eso me parece muy interesante porque las películas ciertamente tienen diferencias estéticas importantísimas. Obviamente no es como la intención adentrarnos en un asunto estético, pero sí considero importante mencionarlo. Y bueno, era una idea tuya interesante. Sí, es que fíjate, es importante la relación entre el color, la estética, el movimiento y la tecnología. Esa relación entre color, estética, movimiento y tecnología nos habla también de la temporalidad de cada una de las películas, de cómo cada uno de los personajes inmersos dentro de estas películas, en cierto modo, está determinado por la estética de su tiempo. Eso es una de las cosas que queríamos recalcar. De acuerdo, no quería que me parecía sumamente importante porque ciertamente en la realización de la película misma ya hay elementos diferenciadores importantes, pero a pesar de estos elementos diferenciadores, nosotros seleccionamos estas películas porque tienen distintos elementos en común, que son los que vamos a desarrollar y que Miguel ya señaló, el tema de las élites y el encierro como, digamos, el punto neurálgico o el punto más fuerte en común entre las tres películas. En El Ángel Exterminador, que es una película, si queremos clasificarla surrealista, se trata de una élite de su tiempo que está encerrada en un acto social, pero a la vez en una esfera privada, porque están en un evento en casa de unos amigos que pertenecen a su misma clase social, que es la burguesía de ese tiempo, la que intenta retratar Buñuel. Y en este encierro, en esta película en particular, el encierro no tiene una explicación y queda abierto siempre, ¿no? Ellos están allí encerrados, no sabemos por qué, y se van desencadenando situaciones que nos van diciendo poco a poco quiénes son ellos, ¿no? Como clase social y como individualidades también. Sí, lo primero que podemos decir en El Ángel Exterminador es una alegoría importante. Mm. Es una alegoría sobre una clase social. Y esa alegoría sobre una clase social que en principio sigue las normas de la aristocracia europea, que en cierto modo es cuidadosa del refinamiento, de la sensibilidad, de todos estos aspectos que al finalizar una cena, todo el mundo, de forma inexplicable, y aquí está el elemento más importante de Luis Buñuel, de forma inexplicable, decide no pueden salir de la casa. Y comienzan a darse situaciones donde el refinamiento comienza a cambiarse. El refinamiento se convierte en un elemento donde se van brutalizando y animalizando las propias élites. Esa idea es súper interesante porque bien señalas, es una clase social burguesa que se proyecta y se presenta como muy correcta en términos morales. Son matrimonios establecidos, gente elegante, gente culta, pero parece que todo es como una impostura en la medida en que se van desarrollando los eventos. Ellos están encerrados de manera inexplicable, no pueden salir, pero hay una gente que sí sale antes de que ellos se queden encerrados y son los trabajadores. Todas las personas de servicio en la casa abandonan la casa esa noche y ellos quedan a su suerte y es ahí cuando empieza a desencadenarse eso que viene siendo como caótico y que está atravesado por lo que dices, esa brutalización, animalización pero también por el tema de la muerte. Me parece que está presente muy rápidamente en la película. Si la salida de los trabajadores es interesante,
en principio porque la clase queda encerrada en sí misma. Ella queda, cuando digo encerrada en sí misma, no solo en el espacio físico, que es una mansión, sino también que ya no tiene a alguien que le sirva y tiene que servirse a sí misma, tiene que cazar, tiene que buscar, hurgar dentro de la casa, comida, cobijo, y entonces digamos, en ese ir a través de toda la casa, una de las cosas que va ocurriendo es que se va brutalizando porque ya el refinamiento da paso a lo instintivo, a lo animal, en esta clase social, ¿no? Y entonces ese paso es un paso, en cierto modo, que uno podría decir que es no solo una crítica a una clase social, sino también a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y de ahí la contemporaneidad, claramente en términos estéticos no, de una obra como El Ángel Exterminador. Hay una brutalización y esa brutalización nos indica a nosotros que los límites morales de la propia sociedad se ponen en cuestión. Hay una exploración muy clara de los límites morales porque se da una contradicción fundamental entre el deseo y la cultura y la norma, por decirlo de alguna forma, por decirlo en términos freudianos. Sí. En la medida en que se van desarrollando estos acontecimientos, nos vamos dando cuenta que hay una afuera, que tú lo señalabas en alguna de nuestras conversaciones. Y es que hay gente que se reúne afuera de la casa porque tampoco la gente entiende por qué los que están adentro no pueden salir. Y ese ser testigo o espectador desde las afueras me parece que es una metáfora muy potente que pudiera ser trasladada al tiempo presente, como muchos de nosotros estamos de espectadores y afuera de esas élites que son cerradas, que se devoran entre sí mismas con la diferencia que nos arrastran, pero pareciera que Buñuel quiere retratar cómo desde afuera vemos todo eso sin poder hacer nada tampoco y sin ni siquiera comprender muy bien por qué están en esa situación estas élites, ¿no? Es muy importante lo que dice Patricia por esta razón, porque hay, desde el punto de vista de unos críticos como el situacionismo francés de Louis Debord, una de las cosas que establece Louis Debord es la noción de sociedad del espectáculo. Y lo que aparece aquí, los que están afuera, en cierto modo, ven un espectáculo, pero no pueden cambiar el espectáculo. Hay en cierto modo una relación pasiva entre el espectador y lo que ocurre dentro de la cámara, y en este caso no dentro de la cámara, sino dentro de la casa. Sí, con respecto a la estetización de la película, creo que es importante ver cómo, y con respecto al tema de la transgresión, cómo esta película de Buñuel muestra que estamos en una sociedad más contenida en términos de imágenes, porque la película del Ángel Exterminador no tiene contenidos sensibles, no hay imágenes fuertes que puedan causar impresión en los espectadores. Se nota que ahí lo transgresor y la crítica es discursiva, ciertamente representativa, pero me parece que lo más potente está en el discurso más que en las imágenes. Y hago este comentario para pasar a la siguiente película, que es a los 120 días en Sodoma de Pier Paolo Pasolini, como dijimos anteriormente, estrenada en 1976, y es una película que critica al fascismo, que tuvo un impacto muy fuerte en el momento en el que se estrenó, porque tiene imágenes que son todo lo opuesto a la película de Buñuel. Tiene imágenes muy fuertes, muy violentas que provocaron que fuera censurada en muchos países y que ha sido todo un acontecimiento en el cine. Sí, una de las cosas más importantes del discurso filmográfico de Pierpaolo Pasolini, diría yo, es cómo reúne varios elementos históricos. La película está ambientada al final de la Segunda Guerra Mundial en la Italia fascista, es lo primero, en la Italia fascista. Lo segundo es el libro del Marqués de Sade,
120 días en Sodoma. Y lo tercero, en este caso, sería elementos alegóricos y en este caso estaría la genialidad de Pierpaolo Pasolini, elementos alegóricos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces son tres cosas que son extremadamente potentes para hacer una crítica. Uno no puede decir que es ni mordaz, ni irónica, es una crítica que en cierto modo desnuda la desnudez de la sociedad en la que nosotros estamos, ¿no? Eso diría yo, el inicio de esta película, que comienza con el secuestro de personas, de jóvenes, comienza con el secuestro de jóvenes, y cuando uno va alrededor, o sea, cuando ocurre el secuestro, y están personajes que son muy importantes para pensar, digamos, eh, personajes que marcan la película, como el presidente, el duque, el obispo, el magistrado, o sea, está la ley, la iglesia, el duque que tiene una resonancia muy clara al fascismo, el presidente, entonces La mujer nos también está, es importante. sí, entonces nos está, en cierto modo, diagramando la sociedad que parece que ya eso aconteció, pero Pierpaolo Pasolini nos está diciendo que no está en el pasado, sino que está en el presente. Es lo más importante de lo Yo creo que es una forma de decirnos que nunca estará en el pasado. que Estas cosas que parecen como una perversión esencial al ser humano contemporáneo, por decirlo así. Cuando digo contemporáneo, estoy hablando de personas del siglo XX y del siglo XXI, que es más o menos donde se expresa toda esta perversión y los límites a los que puede llegar la perversión humana. Y la naturalización, que era un punto en el que en el que habíamos profundizado mucho, que tenía que ver con la naturalización del horror. Pierpaolo Pasolini en esta película me parece que transgrede las líneas soportables del horror. La película es sumamente sugestiva, constantemente está generando emociones en el cuerpo que no podemos controlar y que van que son intolerables. Hay un punto en el que uno siente que el cuerpo no puede contener eso que está recibiendo y ciertamente no lo puede contener ni procesar, porque es una película sobre la que todavía pensamos y decimos, ¿cómo puede ser un discurso tan violento? O sea, creo que impacta bastante. sí, fíjate que una cosa más importante allí es que estamos tratando de la inmundicia, el horror, el sadismo, la humillación. Es decir, son elementos, cuando uno ve el debate sobre la película de Pablo Pasolini, encontramos varias cosas. Una es que la película completa es propiedad de Metro Goldwyn Mayer, que seguramente de Pablo Pasolini no la terminó, pero que está organizada en cuatro momentos, ¿no? Que está el antiinfierno, ¿no? Ujú. Que es exactamente el secuestro de los jóvenes. Y aquí el secuestro de los jóvenes es importante que lo estemos pensando, porque el secuestro de los jóvenes tiene que ver también con el final de la película y lo que estamos hablando del conformismo. El secuestro de los jóvenes es el secuestro del futuro, en este caso. Sería un elemento. El secuestro del futuro. La imposibilidad de pensar el futuro. Ese sería un elemento que está allí. Ese es el antiinfierno. Pero después viene el círculo yo le coloqué el círculo de las heces, ¿verdad? Sí. Para pensar esto, pero no se llama el círculo de las heces. El círculo de la sangre y el círculo de las manías, ¿no? Ujú. Y cada uno de estos momentos nos está indicando cosas que ya no es Luis Buñuel en este caso, cuando decimos los límites de lo moral, porque ya aquí se ha traspasado exactamente todo límite posible, ¿no? Y en cierto modo estamos ante el horror y la inmundicia como un elemento, el horror, la inmundicia, el hedor, como un elemento constitutivo
de toda la película. Tanto así que es difícil ver la película, inclusive en nuestros días es difícil ver la película. Sí, quiero recuperar una idea que me parece muy interesante cuando mencionas que el secuestro de los jóvenes se puede interpretar como el secuestro del futuro. Y quiero hacer allí como, en la película ciertamente se representa lo joven y lo viejo físicamente, es Ok, decir, los personajes que encarnan a la clase social que domina la situación son cuerpos decrépitos y personas viejas, como para que fuera muy explícito. Y en contraposición están los cuerpos jóvenes y bellos, bueno, eso genera ese contraste. Pero creo que en este momento, creo que la interpretación no va ciertamente de la edad. Es decir, puede haber gente que tenga cierta edad, pero que espiritualmente represente ese futuro y esa juventud. Y puede claro. haber, como diría Silvio Rodríguez, servidores de pasado en Copa Nueva. Entonces, me parece importante hacer esa salvedad. No, no, digamos, fundamental por varias razones. Uno, porque yo creo que ahí es un tema también estético. Es la muestra entre la, digamos, la fealdad y la belleza, ¿no? Y la relación entre la fealdad y la belleza también está la normalización de todo esto, ¿no? La normalización que nos lleva a nosotros de el secuestro, la, digamos, la construcción de cuerpos dóciles y sumisos que nos van del círculo de las heces al círculo de la sangre, ¿verdad? Entonces, esos dos momentos nos va mostrando la internalización de no solo de la dominación como tal, sino la internalización de la sumisión ante lo que está ocurriendo. No hay intentos de transgredir y todo intento de transgredir escapa. En cierto modo, el límite de la transgresión es la muerte, ¿no? Entonces la película está nos va llevando, cada uno de estos círculos nos va llevando a la idea de cómo lo que aparece potente, bello, sensual, hermoso, es docilizado, es convertido en algo sumiso completamente. Sí, o sea, le niega la potencia a la juventud y al vigor, pero a través de mecanismos violentos en extremo, que constantemente ante las pocas expresiones que hay de rebelión, constantemente muestran que no se puede. El tema de la juventud lo mencionaba y esto no es para adentrarnos en ese tópico, sino porque por los tiempos que vivimos, que han sido convulsos estos últimos meses, pensaba en que tipos como Elon Musk, que son jóvenes, pudiera parecer que se presentan como gente que condensa ideas jóvenes o esa posibilidad de futuro o lo que sea que puede uno ver al contraponer a un tipo como Trump que ya está muy viejo y a un tipo como Elon. Y sin embargo, no es así, no necesariamente el ser joven pues hace que se representen los valores de la juventud a los que nos hemos referido en este punto. Quería también retomar el tema del horror a partir de los círculos que estás mencionando, de las similitudes que hay o las alegorías que hay a la Divina Comedia. Y creo que lo quería retomar porque es uno de los elementos que más me impactó en lo personal, que tiene que ver con la naturalización y la trivialización del horror en nuestro tiempo. Porque la película, a través de la producción y de la forma en la que se desarrolla el discurso, tanto narrativo como en términos de imágenes, nos va diciendo que lo que estamos viendo es horroroso y nuestro cuerpo nos lo va diciendo y la incapacidad que tiene nuestro cerebro para procesar lo que está pasando en ese momento también, porque en la medida en que ves la película, el cuerpo reacciona y parece que la mente se adormece y cuesta. Todas estas conclusiones sobre la película son a posteriori, ¿no? Sí, Pero la verdad es que en el mundo actual presente, donde las redes, la hiperconectividad
nos permite ver cosas que ocurren en cualquier lugar del mundo, cosas horrorosas, e incluso tenemos la posibilidad de buscarlas. Generalmente llegan a través de las redes sociales, pero si no, podríamos buscarlas. Consumimos demasiado horror con mucha naturalidad. Eso me generó una impresión interesante, creo que sería interesante como ahondar en ello, ¿no? Sí, es que fíjate, el paso el círculo de las manías, que es el círculo con las prostitutas. Una de las cosas más importantes que ocurren allí es cómo lo que está ocurriendo, entonces retornamos a esta idea de Guy Debord sobre la espectacularización de la vida, retornamos como espectadores de la vida donde todo lo que está ocurriendo, estoy pensando en los personajes, ¿no? Entre todo lo que está ocurriendo, pero no puedo hacer nada y me voy conformando en una normalidad que es profundamente peligrosa porque el hastío del horror y de la inmundicia no se convierte en una respuesta, digamos, abrupta, de ruptura, transgresiva, sino que por el contrario es aceptar esa vida como está ocurriendo. Eso es lo más profundamente doloroso y lo más alegórico que tiene el texto, esta película Salo o 120 días de Soho de Pablo Pasolini. Sí, porque es la postura cínica ante los tiempos que vivimos, que éticamente y moralmente es bastante reprochable, sobre todo porque nos mata como seres humanos, ¿no? Adormece una parte de lo que somos como seres humanos. Habiendo hablado ya de estas dos películas, Miguel, creo que sería pertinente pasar a El Menú, que es la película más contemporánea, estrenada ¿No? en el año 2022. Es una película, es la que tiene más tiempo de diferencia con respecto a las otras. Me parece interesante también el origen de las películas, ¿no? Una del director español, otra de un director italiano y esta es de un director británico. Ujú. Que eso es importante porque no estamos dentro del espectro, digamos, de películas producidas desde la gran meca del cine. No, no están allí, sino que están en otro lugar, porque son películas que en cierto modo están en los bordes, en las fronteras de lo estético y también de lo narrativo, ¿no? Es decir, cuando lo narrativo también tiene algo que decirnos a nosotros, es decir, el argumento, ¿no? Esta película, El Menú, fue traída a este podcast por Miguel Ángel Contreras y me pareció una muy buena elección porque ocurre lo mismo. Se trata de una película ambientada en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, y ocurre que por unas razones guiadas del deseo de exclusividad termina una élite encerrada también en una isla. En este caso, el encierro es no solo en una casa, como ocurre en las otras dos, sino que es en una isla, lo cual lo hace más dramático. Y también tiene un elemento muy contemporáneo que es esta combinación del tema gastronómico. A mí me parece interesante. Pero fíjate, un tema importante, así de relevancia fundamental de esta película, lo primero es, vamos a decir, desde el punto de vista tecnológico, uno ve la diferencia de cuando está tratando de ver cada una de las tres películas, ve la diferencia con esta película con respecto a las otras dos, ¿no? La estética es otro, la nitidez es tremenda, entonces la tecnología de esta película es una tecnología en donde la visual la hace muy atractiva, ¿no? Pero seguimos teniendo como temas que hemos estado trabajando tanto en El Ángel Exterminador como Salo 120 días o 120 días de Sodoma, que es el elemento que tiene que ver con la comida, ¿no? Había algunas cosas que nosotros habíamos conversado antes sobre la noción de canibalización y capitalismo, esa relación entre canibalización y capitalismo, y en esta película la exclusividad es un elemento central. La exclusividad de una clase, entonces, ¿quiénes componen esta clase?
Las clases lo componen los nuevos, digamos, creadores de contenidos, el que invita o los nuevos intelectuales. Entonces son como los nuevos intelectuales creadores de contenido. Está la clase hollywoodense, está la clase financiera, están los críticos de arte, están los nuevos ricos que están allí conformando esta nueva élite de la que están allí. Cada uno con una necesidad de reconocimiento. Es decir, cada uno está allí porque necesita ser reconocido por los otros, pero sobre todo por el anfitrión, por el chef. Sí, a mí me pareció esta película muy interesante. El hecho de que estuviera el tema gastronómico como punto central y como anzuelo. Primero porque es algo que está muy sobre la mesa, no es algo en lo que vamos a ahondar en este episodio, pero sí me parece inquietante que vivamos una época donde la gastronomía, digamos, de clases altas, porque no es la gastronomía popular, una gastronomía sofisticada es tan importante para las personas. Lo digo porque es como si todos ahora fueran críticos gastronómicos. Eso me parece un fenómeno interesante que no tenemos desarrollado y que no tenemos por qué desarrollar, pero creo que es muy representativo de esta época. Y es a través de ese anzuelo que esa clase social que tiene dinero, pero que no necesariamente representa a una élite, porque los tiempos han cambiado y la élite ahora es menos del 1%. La élite ahora son las 30 personas más ricas del mundo. Esa es como la verdadera élite. Y las otras personas es más como una ilusión, tener algo de dinero y la ilusión de pertenecer a una élite. De allí creo yo que viene esta necesidad de reconocimiento que tiene cada uno de ellos. Hay como una necesidad de pertenecer, y quieren hacerlo a través de esta impostura de la gastronomía, de poder valorar platos extraños, de la exclusividad, de pagar un montón de dinero por una entrada para una experiencia que desconocen. Hay ciertos elementos allí muy interesantes sobre el comportamiento de estas clases emergentes que no sabría si son burguesía o si son élites, pero sí son unas clases emergentes que reproducen dinero de una forma distinta a como lo hacían las otras clases anteriormente. Fíjate tú, de lo último que estás diciendo, te diría que la procacidad, lo procaz, es un elemento que está en cada una de las tres películas. Y aquí lo procaz se manifiesta de qué forma? Se manifiesta en la indignación que puedo tener yo cuando estoy recibiendo un plato y el plato no es lo que yo espero. Dice, pero tú estás queriendo un concepto, pero esto no es lo que yo quiero. Y entonces entonces aquí está esa procacidad que está vinculada con el nuevo riquismo de las finanzas. Esa procacidad se manifiesta de qué forma, pero yo puedo cerrar el negocio, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo estar tal. Entonces todavía el que dice eso no sabe que está atrapado en su propio deseo. ¿Por qué está atrapado en su propio deseo? Porque la experiencia que va a vivir, experiencia por la cual pagó para estar allí, la experiencia que va a vivir es una experiencia radicalmente novedosa a lo que él considera que es disfrutar de la comida en un momento determinado, ¿no? Aquí hay la entrada que hace el actor, el chef, ¿verdad? Que es un gran actor inglés, que es Ralph Fiennes. Dice, aquí comerán hongos, bacterias, virus, ecosistemas enteros. Es una frase tan brutal, porque en cierto modo lo que se sirve en los grandes restaurantes exclusivos son cosas que ya no existen, son cosas que dejaron de existir. Eso cuando dice ecosistemas enteros, es una crítica muy pulsante a ese mundo en el cual nosotros estamos, del cual seguimos. Aquí no hay espectadores fuera, porque aquí el afuera no existe. El afuera existe en la medida en
en que alguien logra ser reconocida como que no merecía estar en ese lugar. Ahí es donde aparece la fuera de la película, pero la fuera en la película no existe y cada uno de ellos comienza a experimentar el horror de su propio deseo. Esta película, como mencionas, el director, el director no, el chef, es un elemento central, porque parece ser una persona que despertó y Sí. quiere hacer que los demás entren en razón y decirles, bueno, pero esto es lo que ustedes quieren y esto es por lo que pagaron. A mí me parece muy interesante que a pesar de que ellos pagaron, no tienen el control de la situación, cosa que no pasa, por ejemplo, en Saló, donde la élite tiene el control total porque representa los Absolutamente. poderes económicos, políticos, religiosos. No se trata solo de dinero, mientras que en el menú estamos viendo, si se quiere, en términos beberianos, una radicalización absoluta de la irracionalidad que tiene el capitalismo de forma inherente. Esta gente solo tiene dinero, parece ser que solo tiene dinero, realmente no tiene poder. Allí en la película son muy susceptibles y vulnerables del chef, que al principio pudiera interpretarse como una persona mala o perversa, pero yo creo que en la medida en que se va desarrollando la película, esa imagen cambia, ¿no? Es un personaje interesante precisamente por eso, porque creo que no es venganza propiamente lo que hace, aunque sí es fuerte, pero me parece interesante como esa contradicción y que uno al principio crea que el tipo está loco, pero luego parece bastante lúcido. Claro, aquí lo racional, digamos, sería mostrar la irracionalidad del deseo. Ese es el Che. Él Ujú. muestra la irracionalidad del deseo de todos los que están allí. ¿Y qué es lo que todos los que están allí, qué es lo que muestran? Un elemento que aparece en Karl Marx, por cierto, cuando habla de la acumulación por la acumulación. Es decir, ¿qué es lo que hace fuerte algo? La acumulación por la acumulación, en donde los que están allí, en cierto modo, son, como tú bien lo decías, no son una élite propiamente, no son ni siquiera una élite cultural, a excepción de la crítica, de, 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 de la crítica, no es una élite cultural. Todos los que están allí son personas mundanas con un deseo extremo de reconocimiento y que ese deseo extremo de reconocimiento, en cierto modo, ejemplifica la sociedad en la que nosotros vivimos. Vivimos presos de deseos irrefrenables que nos están conduciendo a la barbarie y a la extinción, por llamarlo de alguna manera. Como bien lo señalabas, a la canibalización es casi un ejercicio suicida, lo que ocurre en la película. Pero allí también hablábamos de un personaje muy interesante que es quizá el más interpelador, que Sí. es la única chica que por accidente llega a vivir esa experiencia. Y ella como outsider la experimenta de una manera totalmente distinta. Primero porque es representante de una clase social baja y su relación con ese mundo es algo que no comprende y que ella interpela constantemente. Sí, hay un tema que me ha ocurrido cuando estoy pensando en este personaje, el personaje femenino, que era un acompañante, y que hay algunos diálogos interesantes entre el chef y ella sobre los servicios que prestan. Ella es una acompañante y él es un chef. Entonces, sobre los servicios que prestan y cómo los clientes deben quedar satisfechos con esos servicios que ellos prestan, ¿no? Entonces, está ella allí, se me parecía mucho al personaje, el salvaje, en El Mundo Feliz de Aldo Huxley, la novela. ¿Por qué? Porque es alguien completamente contrario a todo, que le hace ver la irracionalidad de todos. Y los otros todavía, cuando le dicen, te debes ir, o tú eres la única que puede salir, lo dicen tranquilamente aceptando la condición
en la que están allí, porque ellos todos son presos de sus propios deseos, mientras que ella está allí prestando un servicio, solo prestando un servicio. Ella es como el chef, pero entonces comienza a aparecer el afuera allí. El afuera es ese elemento en donde miras la explosión, miras lo que ocurre tranquilamente comiéndote una hamburguesa, ¿no? Entonces, ahí es ese elemento que está allí, no es transgresivo propiamente, pero lo que nos dice es que hay un elemento todavía de crítica cultural que creo que es lo más importante para nosotros y para este espacio sin transgresión. Ese elemento de crítica cultural que está allí como formando parte y conformando las cosas en las cuales nosotros vamos a comenzar a pensar, a escribir y dialogar. Cuando mencionas que la actitud de ella no es necesariamente transgresiva, a mí me parece que quizá un poco, y lo pienso de esta forma. Cuando hacemos referencia a la frase de Zizek sobre la transgresión, que ahora mismo no la recuerdo exactamente, pero que tiene que ver con que lo que era transgresivo ya no lo es más. Tiene que ver como, y la otra vez lo hilaba con el libro que me recomendaste sobre historia de los conceptos, de cómo cada Ujú. época va llenando de una significación distinta a los conceptos. Entonces, la pregunta era, ¿qué sería lo transgresivo ahora? Sí. Que obviamente es una cosa que ha mutado con el tiempo y una película como la de Pasolini quizá ya no sea tan transgresiva ahora, quizá no sea censurada porque estamos más habituados al horror. Pero en el caso de esta película, El Menú, pienso que lo transgresivo puede cambiar de lugar y ahora hacer lo sencillo. Va a haber un punto donde apelar Claro. a lo más elemental del ser humano va a ser lo transgresivo. En este caso, ella parece ser la que transgrede todo lo que está ocurriendo porque quiere algo sencillo, quiere disfrutar de una comida caliente y sencilla que la hace feliz y no entiende ese disparate. Creo que es como una metáfora de otras cosas sencillas que parece que se perdieron de vista porque la velocidad con la que cambió el mundo en apenas 50 años descolocó y desordenó el lugar de las cosas, que es un poco lo que veo también ahí en el tema de las élites, que hay como una deriva en todo sentido. Sí, uno podría decir que eh, Salo, 120 días de Sodoma, es como la película que nos muestra los límites de todo, ¿no? Y nos los muestra no a través de una metáfora, no es una metáfora, es la desnudez absoluta, ¿no? Es la inmundicia absoluta, es el asco y el horror absoluto. Eso nos muestra Salo o 120 días de Sodoma. Pero entre el ángel exterminador y el menú hay una homología interesante. En el ángel exterminador está la idea de una burguesía que primero es refinada y se va brutalizando, mientras que aquí es exactamente ocurre que el refinamiento es lo que yo quiero parecer, ¿no? Porque aquí se es, pero aquí se quiere parecer. En el menú se quiere parecer a eso. Pero las dos salidas allí, en este caso, es el retorno a lo simple. Y eso es lo más importante de lo que tendríamos que recuperar sobre lo transgresivo de este personaje, porque en cierto modo nos está obligando a pensar que lo simple tiene una significación enorme que hemos perdido de vista también. Creo que es un llamado a la razón y un llamado a indignarnos ante todo lo que nos pasa. Yo sí creo que tenemos la potencia de hacer algo, así sea conversar, construir discursos en torno a esto que nos pasa y que es demasiado agobiante, pero creo que tenemos esa potencia. Yo creo que con esto podemos terminar el episodio del día de hoy. Ha sido un gusto compartir contigo, Miguel. Igual, Cris. La idea es
es encontrar un espacio, la idea de este espacio, ¿verdad? Es encontrar un espacio donde la crítica cultural tenga un significado también para la cotidianidad de las personas. Entonces, la crítica cultural para la cotidianidad de las personas significa también que nosotros no renunciamos a la idea transformativa de las vanguardias estéticas y políticas en algún momento del pasado. Pensábamos anteriormente, cuando nos cuestionábamos sobre qué es lo transgresivo en este momento, Miguel mencionaba que pensar era lo transgresor. Y de allí que cine y transgresión son un espacio para eso, para pensar y conversar sobre lo que pensamos. Con eso creo que hacemos un gran paso, que damos un gran paso en este ejercicio de crítica cultural que vamos a seguir sosteniendo hasta que no sea posible. Entonces será hasta el próximo episodio. Gracias, Cris.